7 minutos de la mañana, un temazo definitivamente, todo lo que tiene que ver con esa perspectiva electoral de gran rigor, de gran responsabilidad inminente en el cortísimo plazo que tenemos los venezolanos por delante. Y me acompaña Aníbal Sánchez, consultor político en materia electoral, para tocar diversos puntos de interés público. Aníbal, bienvenido. Buenos días, Eduardo. Buenos días para los que nos escuchan y nos ven. Sí, señor. Mira, ya iremos al detalle de muchas cosas, pero ¿hay apatía? ¿Hay una desvinculación en este momento entre los intereses de los venezolanos y lo que plantea la política en estos tiempos que yo acabo de describir? Bueno, indudablemente, parece mentira, en tiempos, vamos a decir, convulsionados, en estos mismos tiempos, los estudios de opinión demuestran que existe una desconexión del ciudadano con la política. Fíjate, y esto es peligrosísimo, porque ya no estamos hablando de que existe una desconexión con el partidismo, que lo veníamos también expresando, lo habíamos dejado algunas opiniones de cómo estas personas que ingresan al mundo político tenían que tomar en consideración el aspecto que más de la mitad, cuando hablamos de entre el 50 y 56% de la población tenía una desconexión con los partidos políticos. Ahora estamos viendo otro fenómeno distinto, que es la apatía por los aspectos políticos y sobre todo por las urnas, por los aspectos electorales. El venezolano, en medio de la crisis, una crisis generalizada, una crisis que tiene que ver en los aspectos de servicio, en el aspecto de alimentación, en salud, en infraestructura, parece mentira. Los venezolanos están viendo como que las urnas no es el camino, las urnas no le ha traído soluciones a los problemas del día a día del venezolano. Esta apatía indudablemente tiene, vamos a decir, su génesis en muchos aspectos, y uno de ellos pudiera ser, entre varios, algunos dirán que es el tema de la no participación, y sobre todo cuando estamos hablando de que tenemos prácticamente no uno, sino hasta 3 años seguidos prácticamente que son años electorales. Pues tenemos que considerar que el 2023 es un año electoral, sobre todo para ese sector que se identifica con la oposición porque están en un proceso de primaria, pero en el 2024 viene el proceso presidencial, incluso en el 2025, de acuerdo al cronograma, corresponden las elecciones municipales, elecciones regionales y parlamento. Entonces son 3 años donde prácticamente la ciudadanía debería estar motivada a participar en los temas electorales y políticos, y no es así. Algunos dirán, bueno, que es producto de algunas estrategias que han utilizado algunos factores. Recordemos que aquí hubo gran parte del liderazgo o de la dirigencia opositora, porque incluso este tema ahorita de liderazgo y dirigencia hay que hacer alguna diferenciación. Algunos dirigentes de la oposición desde el 2018 para acá habían estado llamando la atención. Quizás por eso es que en el 2018 algunos dirán 47% solo se fueron a expresar en las urnas. No, esto es producto de que algunos dirigentes llamaron a no votar. Bueno, pero en el 2021, en plenas elecciones regionales, esos mismos dirigentes que habían llamado a no votar, llamaron a votar, y apenas fue 41%. Es decir, todavía, y ahí tendría que prenderte claro, la alerta de que había un sector que no estaba participando. Claro. Y no solo el tema de la diáspora, sí, que algunos tratan de excusar esto nada más en los 3.800.000 que son los electores inscritos en el registro electoral que salen, porque al momento de calcular concurrencia y abstención, esos son los que interesan. Pero además, Aníbal, la manera como la oposición, después de deshojar la margarita, a última hora en las regionales dijo, vamos a participar. Y claro, la gente merece respeto. Claro. A veces se subestima al electorado. Después que tú le has dicho, no se puede votar porque esto es una dictadura, no sé qué broma, en dictadura no sé. Entonces después tú apareces como candidato. Y aún así, fíjate los resultados que obtuvo la oposición. Y fíjate que los resultados que obtuvo la oposición, y cuando la vemos en bloque, con porque todo lo que pasó hicieron. Incluso fueron divididos. Claro. Los resultados demuestran que si hubiesen ido unidos, la oposición, han podido haber logrado quizás la mitad de las gobernaciones, y esto no fue así. Okay, entonces lo mismo que tú estás diciendo, estos llamados a veces a que no participen, porque si no participan el que resulte electo va a quedar delegitimado. Okay, un mensaje que me parece que es cíclico, lo tomaron en el 2005 y llamaron a la deslegitimación vamos a decir, de la Asamblea Nacional. ¿Y qué costó eso en el 2005?
Yo te lo digo, perdimos el Parlamento, nos meten todas esas leyes de lo que tiene que ver con el poder popular y bueno. Yo te lo digo como periodista, yo te lo digo como periodista que todos los días converso con mucha gente y que voy escuchando al país a través de los invitados. Gente que después aparece llamando a votar y yo digo, bueno, pero ya va, pero este cambió el discurso. Exactamente. Este no es el mismo. ¿Y qué sucedió en el trayecto para que tú cambiaras Claro, el yo discurso? creo que hay una subestimación de la inteligencia del venezolano. Claro. Ahora, fíjate tú estás de acuerdo con esa tesis según la cual al gobierno le conviene que la gente no vote y a la oposición, aún conviniéndole con las que la gente vote, con las señales que está emitiendo, también contribuye a que no haya ese interés? Porque mira, un estudio de opinión pública de la Católica arroja que solo un 8.4% de la población está muy segura de que va a participar. 8.4%. En un momento de tanta necesidad, cuando las encuestas dicen que Maduro tiene baja popularidad. Bueno, alguien aquí no ha hecho la tarea entonces. Bueno, claro. En tantos años. Para aclarar varios puntos ahí que tocaste. Primero vamos a empezar por el último, el que tiene que ver con los datos de la compañía Delfo. Esa es una medición que se hizo. Recordemos que una encuesta es el reflejo fiel, la foto en el momento. Eso era midiendo la intención de participar en el proceso electoral primario. Y como tú lo dices, 8.4, 8.7% son de las personas que al momento han manifestado estar totalmente seguros de participar en un evento que eso es muy poco, ¿no? Muy poco, estamos hablando menos del 10%. Prácticamente serían los que están realmente 100% seguros de participar en un evento que hipotéticamente se realizaría el 22 de octubre. Un porcentaje igual del 8,3% dice que prácticamente, posiblemente, es decir, estoy pensando a ver si voy a participar. Estoy seguro que algunos de los fenómenos que han ocurrido en los últimos días a lo mejor va a incidir en ese 8 y entonces yo no pudiera asomar que 8 más 8 son 16, pero en tal caso de que los que dicen que probablemente voy y los que seguramente voy, lo máximo que estarían sumando es el 16%. Y aún así, para hacer un proceso que está convocando varias organizaciones de la oposición, siguen siendo relativamente muy pocos. Eso es lo que explica a veces los resultados de otras encuestas, de que porque algunos candidatos salen favorecidos, porque es que no le estás preguntando a todo el universo, porque al momento de yo hacer la encuesta, después considero solo la opinión de ese porcentaje que dice que yo voy a votar. Y eso es relativamente, como tú dices, muy poco. Y a ese universo es el que le estoy preguntando. Por eso algunas políticas electorales de estos grupos de la oposición pareciera que no les interesa aumentar la base electoral. Esto lo estamos viviendo incluso ahorita con el tema que está en boga, que tiene que ver con los centros de votación. Cuando yo amplío el número de centros de votación de manera de darle cobertura, de manera que las 1.141 parroquias que hay en el país tengan por lo menos 1, 2 o 3 centros de votación para expresarse en las primarias, parece que hay sectores que eso no les conviene porque tienen su votación cautiva en una parte. La otra parte, en la pregunta que tú decías, que parece que al gobierno le interesa, el gobierno no ha cambiado su estrategia. Existen algunas explicaciones, algunas incluso fórmulas que ellos vienen aplicando para cómo convertir una minoría social, que reflejan también los estudios, que prácticamente el porcentaje que estaría, vamos a decir, todavía no afecto al gobierno, pero que sí se identificaría con la corriente del chavismo, no llega todavía a alrededor del 20%. Entonces tú, como con el 20% y 85% de rechazo a una gestión, tú podrías ganar un proceso electoral. Entonces ellos tienen esa fórmula de cómo convertir una minoría social en una mayoría electoral. Y esto parte del fraccionamiento, parte de la inhibición de la participación. Ellos a veces les interesa, cuando la misma oposición crea aquellos cocos en función de las máquinas, de las captahuellas, del mismo CNE, aleja al electorado. Y el gobierno se favorece. Bueno, ya te dije también lo que tiene que ver con la persecución, el uso abusivo de los recursos del Estado. Son todos esos componentes de una fórmula que hacen posible que con una minoría social se convierta en una mayoría electoral. Mira, ¿cómo ves? Y me queda ya muy poco tiempo, minuto y pico, pero este tema de las primarias, la renuncia de María Carolina Uzcategui, ahora Mildred Camero,
Bueno, queda poco tiempo para en la esta primaria. misma silla te lo había dicho desde el comienzo. Esto es un proceso que indudablemente desde su génesis, de su concepción, está mal diseñado. Proceso que debería ser amplio y abierto. Ha demostrado que no es así. En vez de la carta de María Carolina Uzcategui, algunos llegan y dicen, se centran mucho en la renuncia, que sí fue, pero lo importante de su carta son los motivos que ella expresa, los argumentos que ella esboza ahí para hacer esta renuncia. No está esbozando problemas de salud ni problemas de que se va de viaje, está esbozando problemas técnicos y operativos cuando Ni que estamos se peleó con 80 nadie. ni que se peleó con nadie. ¿Ok? O es que este no me cae, o es que no logramos el consenso interno. Son temas de crítica al proceso que se está llevando. Esta semana que está concurriendo, Eduardo, y los invito a que busquen el cronograma de la Comisión Nacional de Primaria. El día 24 de julio le correspondía publicar el registro electoral definitivo. Es decir, quiénes podríamos participar en el proceso primario. Eso no ha sido. ¿Y cómo tienes tú un registro electoral? Van a ir a comprar un CD en cualquier buhonero con el registro electoral. El registro electoral es algo serio, es la génesis, es la columna vertebral de cualquier proceso electoral. Y después que yo tengo un registro electoral, ese registro electoral tiene que no solo ser auditado, tiene que ir a consulta ciudadana, ver si realmente yo aparezco, abrir un periodo de impugnación y todo eso lo han obviado, se lo han pasado, se los comió el tiempo. Llega, ya el día de hoy debieron incluso haber estado entregando lo que se llama el archivo de tabla mesa, es decir, dónde van a ubicar los centros de votación, y eso sí es realmente imposible. Para los que nos están escuchando, un proceso electoral nacional lleva 14.221 centros en el país, 14.000, y son más de 30.000 mesas que se colocan. Claro, cuando yo estimo una participación, yo eso lo hago por ingeniería electoral, para que asistan aproximadamente lo que está en el registro electoral, que son 20 millones. Cuando yo voy a hacer el cálculo de una nucleación, yo tengo que hacerme una estimación. Me imagino yo que ellos estarán estimando un porcentaje alrededor también del 20%, y más o menos entonces ellos buscarán cómo instalar el 30% de las mesas o el 30% de los centros de votación, y es lo que se escucha, 2.500, sí, 2.300 centros, pero no es solo el número, Eduardo, ¿dónde los colocan? Que claro, es relativamente lo difícil. Para algunos dirán, es muy fácil colocar centros de votación en la capital de las ciudades, claro, pero entonces están favoreciendo un sector. Claro. Y está quedando otra población sin asistir. Por último, que se nos acaba el tiempo, es importante también que la gente entienda. Se agotó el tiempo hace rato. Tú no tienes idea lo que me están lanzando por aquí. Mira, Aníbal, en otro momento seguimos hablando. Te agradezco mucho. De los temas, con mucho gusto. Aníbal Sánchez, consultor político en materia electoral. Muchísimas gracias y hasta pronto. Amigos, volveremos.